Buenas tardes, mi nombre es Liangelisa Rocho Velázquez y el tema que escogí para el tema de hoy es perfiles criminológicos y parafilia en criminales. Vamos a comenzar con una breve definición de lo que es parafilia. ¿Qué es una parafilia? Las parafilias son impulsos recurrentes como fantasías o comportamientos que implican actividades con objetos o situaciones poco habituales. Esto puede extenderse por un tiempo de 6 meses o más. Estos impulsos llevan a un comportamiento sexual a su contención con gran dificultad que ocasiona intenso malestar al portador o a otras personas. Las parafilias son reconocidas como trastorno de la preferencia sexual, conducen a una relación morbosa donde el deseo o el comportamiento sexual son aberrantes. La parafilia no es algo normal. Muchas personas hoy día lo practican y no se dan cuenta, pero es como dicen, la parafilia es como decir, el placer se puede convertir en un delito. Cuando una persona sustituye a otra persona, por ejemplo, un objeto que lo simbolice, otro objeto sexual inadecuado como animales, personas inmaduras, a esto nos referimos a niños, o cuando la excitación sexual solo se logra mediante prácticas que la gran mayoría en el entorno cultural encontrarían anormales, o sea, no algo normal. Esto debe de considerarse parafilias. Para esto se necesita tratamiento y suelen utilizar intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales cognitivas o regímenes médicos. Como dije, las parafilias no es algo normal. Quise mezclar este tema con los perfiles criminológicos, ya que quiero añadir unos ejemplos de unos asesinos en serie que los tres tienen algunas parafilias en común. Es importante, pienso yo, reconocer estos temas de las parafilias para así entonces entender la mente del criminal, el por qué cometió sus asesinatos, por qué lo hizo de esta manera. A continuación estaré mostrando unas parafilias que son las más que me captaron la atención, pero existen muchísimas más, pero estas son las más que quisiera compartir en esta presentación. Los tipos de parafilia. La primera parafilia es la que todos estos asesinos en serie las tienen en común. La necrofilia es una atracción sexual por cadáveres, zoofilia es atracción sexual por los animales, hematofilia, excitación sexual proveniente de la extracción de sangre como masoquismo, hispanofilia, excitación al contemplar personas dormidas, cropofilia, interés sexual en las heces, pedofilia, sienten excitación sexual con los niños. Algunos se conforman con tan solo imaginarlos. Voyeurismo, las personas que padecen de esta parafilia se excitan con el riesgo de ser descubiertos al espiar a otros. Y vistofilia, es la cual la excitación se produce como respuestas a mantener una relación con una persona que ha cometido un crimen, como violaciones, asesinatos a mano armada, quizás hasta asesino en serie. Esta vistofilia la tienen en común las personas que siguen a estos asesinos en serie. Mayormente se dan en esos casos así, que los ven como ídolos, las muchachas, las damas se enamoran de ellos porque ha cometido un asesinato, por su forma, porque quizás es lindo. Y estas parafilias son las que comparten estos asesinos en serie junto a la necrofilia. Ya en los perfiles criminológicos es una técnica y es una herramienta aplicada a la investigación de la criminología forense como la criminal. Esto es orientada a facilitar la investigación del crimen y la captura del culpable. Esto también proporciona a los equipos de investigación con información específica en torno a la personalidad del agresor y esto predice su estilo de vida. Conocer estos perfiles criminológicos contribuye a aclarar el cómo, el por qué y el para qué. Conocer estos perfiles criminológicos de estos criminales es muy interesante, ya que de ahí tú puedes saber y te puede dar una pequeña pista del por qué este criminal comete este tipo de crimen, de por qué viola a este tipo de persona, de cuál es su rango, cuál es su modus operandi, dónde siempre es que busca a sus víctimas, y es muy importante conocer sobre este tema para luego entender la mente de un criminal. Esto ayuda al estudio de la escena del crimen que puede revelar el modus operandi o la firma del homicida. El perfil criminológico es la disciplina de la ciencia forense
cuya tarea consiste en analizar las huellas del comportamiento de una escena del crimen. Es una reunión de información relativa a uno o varios hechos delictivos, normalmente homicidios, y violaciones en serie o asesinos en serie. Se analiza el contenido que estructura del perfil criminológico, como por ejemplo, la escena del crimen, el modus operandi, la firma, victimología o el perfil geográfico. En estas cosas así tenemos dos diferentes tipos de criminales, tanto como el organizado y el desorganizado. A esto ya vamos entrando a los asesinos en serie. Hay muchos asesinos en serie que son organizados y desorganizados. Quise incluir tres ejemplos de asesinos en serie que ya quizás muchas personas lo han conocido, pero primero vamos con la definición de lo que es organizado o desorganizado. El asesino que es organizado equivale al psicópata, una persona que padece un trastorno de personalidad del carácter de origen desconocido y que altera su conducta. Tiene mayor probabilidad de tener pareja estable o estar casado. Suelen tener buenas habilidades laborales. También este asesino organizado es súper amigable, es muy humanitario, le gusta ayudar y por eso la persona le transmite confianza. Y él tiene esa oportunidad de que las personas le transmitan confianza por su personalidad y así es mucho más fácil de capturar a sus víctimas. Entonces, luego tenemos el asesino desorganizado. Este corresponde al psicótico, el enfermo mental. Casi siempre este tipo es esquizofrénico, paranoide o delirante. Se caracterizan por su actitud impulsiva, les lleva a tener una gran mayor probabilidad de vivir solo o con algún familiar cercano. Tienen muchísima poca inteligencia y no hacen esfuerzos por informarse sobre la investigación ni los pasos que la policía esté dando. O sea, ellos pueden dejar hasta huellas en la escena del crimen, no les importa, se llevan huellas consigo mismo y ya en adelante vamos a empezar con los ejemplos de los asesinos en serie. El primer ejemplo que quizás ya muchas personas ya han conocido sobre quién es él es Ted Bundy. Theodore Robert Bundy fue un asesino estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres que cometió en 7 diferentes estados, entre los años del 1974 al 1978. Se dice que el número real de víctimas es desconocido. Bundy se encuentra dentro de la categoría de asesinos seriales organizados. ¿Por qué? Bundy conocía mucho de la rama de la criminología, de la ciencia forense, de justicia criminal. Creo que estaba estudiando Derecho. Y él sabía cómo manejar quizás una escena del crimen, sabía que la policía podía encontrar, que no. Y por eso esto pues se le llamaba más organizado porque él sabía manejar lo que estaba haciendo. Dado que su forma de procedimiento era metódica, atrayendo a sus víctimas para que la ayudaran, haciéndoles creer que se le había roto un brazo. Él se ponía como un yeso así o algo él estaba en la universidad para capturar a sus víctimas. Como era un hombre encantador, era bonito, llamaba la atención, las muchachas se iban con él y lamentablemente él le daba combate, las dejaba inconscientes, las violaba y las mataba. Era un tipo sexual sádico y sus parafilias eran el voyeurismo, caracterizada por la contemplación de personas desnudas, realizando algún tipo de actividad sexual. El sadismo consiste en una forma de obtener excitación y placer sexual causado por dolor físico o humillación. Y la necrofilia, que es atracción sexual hacia los cadáveres. El modus operandi de Ted utilizó 2 métodos para sus víctimas. Seguía a sus víctimas por la calle, luego las estrangulaba y las golpeaba en su casa. Una vez muertas, las sodomizaba con su miembro o con algún otro objeto. Fingía que tenía un brazo roto y utilizaba su carácter manipulador para convencer a sus víctimas. También él las vestía, luego de matarlas, luego de practicar la necrofilia, las vestía con ropa así de mujer, las aseaba. También le sacaba fotos en poses extrañas. Y su modus operandi, él hasta quiso ser su propio abogado en su propio juicio. El próximo que tenemos aquí es Richard Ramírez, también era un asesino serial estadounidense y violador serial, y fue apodado acosador nocturno como el Night Stalker, ya que solía atacar a sus víctimas en la noche en sus casas y fue condenado por el asesinato de 13 personas.
El número de víctimas se sitúa en más de 25 y cometió sus crímenes entre 1980 a 1985. No tenía una preferencia de víctima, no seguía patrón específico, era súper desorganizado. Sus víctimas eran de ambos sexos, diferentes razas y edades. Él no tenía un rango exactamente de qué víctima él iba a acechar esa noche. Podían haber tanto como niños y personas súper ancianas. Tampoco tenía un método de con qué arma blanca o arma de fuego utilizar para asesinar a estas personas. Siempre utilizaba, el cuchillo fue uno de sus preferidos, pero también utilizaba bates, martillos y varios tipos de pistolas. No tenía un modus operandi establecido, como dije, era súper desorganizado, era una persona muy, muy, muy débil y trataba de coger fuerza, por decirlo así, con personas que veía súper débiles también. Se casó con una fanática y a esta parafilia, como dije al principio, se le conoce como hidristofilia. Se conoce por la excitación sexual y facilitación de estar con una persona que ha cometido delitos como violación o asesinatos. El último que tenemos es Jeffrey Dahmer. Quise añadirlo ya que está muy popular la serie que hicieron sobre él. Es un asesino en serie estadounidense conocido como el Carnicero de Milwaukee. Asesinó 17 hombres entre 1978 y 1991. Se tardaron muchísimo en capturar este asesino. Asesinaba a personas que no quería perder. Muchas veces se las comía y esto le hacía pensar que de alguna forma estas volvían hacia él. Él tenía un problema de dependencia emocional. Para conocer esto hay que conocer mucho de la historia de su niñez. Él practicaba la violación, descuartizamiento, necrofilia y canibalismo. Ya vimos que en estos 3 asesinos en serie tienen una cosa en común en las parafilias, que es la necrofilia. Muchas de las veces su método de crimen era estrangulación y degollamiento. Era un psicópata, tenía actitudes negativas hacia relaciones sociales, interpersonales y trabajo. Él nunca estaba muy bien en el ámbito social, nunca encajaba, era una persona totalmente como aislada y era incapaz de sentir emociones, timidez, sentimientos de inferioridad y sexualidad asociada a la violencia y el control. Tenía problemas con el alcoholismo también. El modus operandi de Jeffrey Dahmer siempre era que conducía a sus víctimas a su casa diciéndole que era un fotógrafo profesional y que en cambio le iba a pagar dinero por hacer unas fotos. Las víctimas para ese tiempo, hay que ver también que eran otros tiempos y accedían. Él era homosexual y sus víctimas usualmente eran homosexuales y eran de color. Les daba bebidas alcohólicas y en ellas les ponía una droga, los dejaba inconsciente. Él aprovechaba ahí para cometer esos actos horribles, para luego matarlo y desmembrarlo, y les tomaba fotos de los cuerpos decapitados en extrañas posturas. Lamentablemente, por una última víctima que sobrevivió, casi siempre es que suele pasar así, lo pudieron capturar y practicaban unas parafilias súper horribles y su modus operandi también no era muy, se podía decir que es mixto, ya que no era ni organizado ni tampoco era desorganizado. A veces podría dejar alguna pista, como también no seguía la noticia, y ya Jeffrey Dahmer era algo de otro nivel. Para concluir este trabajo, pienso que es muy importante reconocer sobre los perfiles criminológicos, ya siendo estudiante de justicia criminal. Es importante reconocer sobre las parafilias, porque ya de ahí en adelante tú puedes darte cuenta o preguntarte el por qué este asesino, este criminal comete este crimen, el por qué hace esto, cómo es que funciona su mente para cometer estos actos. Y pienso que es un tema sumamente amplio que hay que enfocarse mucho en él. Es un tema que yo quisiera expandirme más en mi conocimiento de educación. Y nada, espero que les haya gustado y eso es todo. Gracias.